Hola, buenos días con todos. Espero que estén disfrutando de estas jornadas porque el programa es estupendo. Han tenido unos participantes que lo que he podido en tiempo lo he seguido por eso. Muchas gracias al comité organizador, a la doctora Carmen Salvador, a todo el equipo. No quiero decir nombres, me vaya a olvidar de alguno, pero todo el equipo, muchísimas gracias. Y a ustedes por estar aquí. Entonces, Juan, te pido la primera, por favor. Decía algoritmo y tal vez me pasé. Algoritmo, ¿qué es algoritmo? Es simplemente un orden de eventos. Y cuando decía el título algoritmo genético y genómico es en qué orden vamos a aplicar la genética y genómica. Aquí tenemos estudiantes de medicina y probablemente algunos no se vayan a dedicar a hacer eso, aunque podrían, ¿por qué no? Pero saber cuándo van a hacer las pruebas y qué solicitar. Entonces, genómica. Genómica es todos los genes. Y en eso vamos a tener una de las tecnologías que son los arrays. Y en los arrays, como ustedes van a ver, son un montón de equipos. Vamos a tener una imagen de los ideogramas en que muestra al lado derecho unos puntitos de coloritos que hablan de ganancias, de pérdidas, de disonia uniparental. Gracias. Y aquí tienen el chip. El chip en sí, el array es este cuadradito negro y todo alrededor es un plástico solamente para manipular. La siguiente. Y la otra prueba para estudiar genomas o al menos un conjunto de genes es la secuenciación masiva de genes, LGs. Este es el equipo que está en la Universidad Tecnológica Equinoccial, pero ya ahí me atrevo a decir conjunto de genes más no genoma. ¿Por qué? Porque tenemos paneles, de pronto para cáncer en general 287 genes, para estudiar enfermedades hereditarias 552, Trusaiwan, que realmente lo usamos para enfermedades raras, 4800 genes. Entonces estos son paneles, incluso hay paneles a la carta para determinado tipo de cáncer. El anterior de los arrays sí que me estudia el genoma entero, y cuando hablo genoma entero, genes, pseudogenes, microRNs, secuencias repetidas, etc. La siguiente. Y bueno, todo este avance del genoma, ustedes lo recordarán porque lo habrán visto en clase, se dio gracias al proyecto Genoma Humano. En febrero del año 2003, hace 20 años, salen las portadas de Science y de Nature, el primer borrador del genoma humano. Y espero que hayan leído la broma, porque eso todavía sigue. La siguiente. ¿Y qué es el genoma humano? Pues esta es una exposición que es la colección Wellcome en Londres. Si llegan a ir, vayan a esta exposición, en el que tienes esta biblioteca y un montón de tomos con el título, numeritos que corresponden a los cromosomas. Entonces vean que para el cromosoma X hay 6 tomos y hay 3 para el cromosoma Y. Y ustedes abren y lo que ven es esto, secuencia de letritas, adenina, citosina, guanina y timina. Y esos son los borradores del genoma, porque ahí viene la siguiente, el hecho de que a lo largo del genoma puede haber variaciones. Vean ustedes, acá te dice AGA, pero aquí abajo te dice G. Entonces de pronto la doctora Salvador tiene una G, y el doctor López de pronto tiene que una T, y de pronto yo tengo una C. Eso es lo que nos da la individualidad. A lo largo de todo el genoma, todos podemos tener distintas variantes. Nos da la individualidad, pero también algunas de esas se pueden asociar al desarrollo de enfermedades. ¿Por qué estudiar en Ecuador? Muchos dirán, pero que estudien en el primer mundo, que tienen tecnología, que tienen fondos. Lo que pasa es que nuestro país es muy rico en todo, en recursos naturales y también en nuestra biodiversidad humana. Tenemos más de 40 nacionalidades indígenas y todos nosotros somos mestizos. Tenemos genes de europeo, de nativoamericano, de afroecuatoriano. En el 2019 hicimos un artículo sobre la ancestría ecuatoriana y depende, obviamente nos acercamos más a la Amazonía, hay más genes nativoamericanos, pero si nos acercamos a la costa tenemos más genes incluso de árabes y de asiáticos, y entonces sí, todos realmente somos una mezcla. La siguiente. Entonces vamos a empezar a estudiar ese ADN, y más cuando nos llega una enfermedad rara. Con ese título, que puede ser infrecuente, tenemos que saber qué es lo que pasa. Por favor. Y vamos a aplicar ese algoritmo, ese orden de prueba, que va desde la citogenética, desde los cromosomas,
hasta el ADN, y en esto ya no solo como genética, sino como genómica. Y les voy a presentar un caso para hacer referencia a ese famoso algoritmo. Primero, tienen que tener un examen físico bien hecho y dejar clara la historia clínica. Es horrible encontrar historias que no tienen información, no hay manera. Y bueno, nos llega una niña con un fenotipo especial, la siguiente. También junto, y hay que tener toda la información de pruebas de laboratorio clínico, complementarias, y entramos nosotros realizando primero el estudio de citogenética convencional. Y en este les presento un cariotipo y este caso en concreto, porque este caso pasó por 3 laboratorios de citogenética de 3 hospitales de la ciudad de Quito. Los 3, fabulosos, todos son buenísimos, dan este resultado. 46XX, material adicional del cromosoma 14 en el P. Si ustedes ven, el 14 hace parte del grupo de los acrocéntricos, no tendrían casi bracitos cortos, pero vean ustedes, aprecian un brazo corto. ¿Para qué va a 3 hospitales a que le hagan lo mismo? Por un lado, tal vez no tenían información esos padres, pero al segundo citogenetista le tuvo que haber dicho, señores, yo le ofrezco el mismo examen del que usted ya me trae el resultado. No hace falta. Entonces, falta tener, pues, la parte ética de decir las cosas. La siguiente. Entonces, cuando fueron al tercer laboratorio, una de las colegas, amiga citogenetista, no, la quedamos en la primera, la anterior, por favor, eso, ahí. Resulta de que dice, yo me acuerdo que ellos hacen FISH. Entonces nos mandan a ver si hacíamos FISH para adivinar, bueno, no adivinar, identificar esa porción que había en el cromosoma 14. Pero la pregunta es, ¿hago FISH? Pues aquí les muestro unos telómeros, no sé si ven verde-rojo, estos de los telómeros del 1, los telómeros del 8. Si hago eso, me significa, ahí sí, 24 hibridaciones, a ver a qué cromosoma corresponde esa porción. No tiene sentido, en tiempo y en dinero. Vamos a la siguiente, esto se llama pintado cromosómico y puedo hacer 2 al tiempo, vean, tengo en verde y en rojo y aquí ven una translocación. En eso me significaría hacer 12 hibridaciones, tampoco tiene sentido. Aquí hacer una multifish, no, porque vean ustedes el patrón de bandas en coloritos, si tengo un pedacito no voy a saber exactamente a dónde corresponde, entonces no aplicable. Y tenemos la última opción que podría ser que se llama cariotipo espectral o SKY, que por cierto les cuento que ya lo tenemos en Solca, y es fabuloso porque vean, para translocaciones ven aquí amarillo con un pedazo azul o amarillo con un pedazo rojo, o sea, translocación es fantástico. Yo podría llegar a inferir a qué cromosoma corresponde, pero no sabría el detalle, si es el brazo corto, el brazo largo, de qué megabase a qué megabase. Entonces, no decidimos, la siguiente, explicarle a los padres que mejor fueran a hacer array. Entonces les ofrecíamos esta técnica que es como la citogenética completa, pero con un alto grado de resolución. Para que un cromosoma se me dañe o yo lo vea y se mueva, mínimo 20 megabases, 20 millones de adeninas, citosinas, guanina y timina para recién verlo en el microscopio convencional. Esto, en cambio, tiene una resolución a nivel de submegabase. Bueno, entonces aquí tenemos la paciente, el padre, la madre. La paciente tiene 86 megabases de alteraciones como pérdidas, ganancias, pérdida de heterocigosis. El padre y la madre también. Ahí ya nos llamó mucho la atención. No estamos acostumbrados a ver padres con tantas alteraciones. Suelen tener 5, 10 megabases. Todos aquí somos portadores sanos de algunas alteraciones, pero nunca estos valores. La siguiente. Entonces empezamos a ver qué es lo que tiene la paciente. Entonces aquí está. Cromosomas de la paciente, cromosomas de la madre. La siguiente. En común, ambas tenían una ganancia. Esto está en colorito azul. Ganancia de brazo corto, cromosoma 3, la siguiente. Esa porción en concreto existe el gen RAF1 que podría estar asociado con algunas de las características físicas que tenía la paciente. Pero también la paciente versus su madre, la siguiente, tenía una duplicación del cromosoma 9 que, vean el tamaño, 38 megabases. Yo les dije que a nivel citogenético se ve a partir de 20. Ya por ahí ustedes deben estar pensando, probablemente este es el cacho que hay sobre el cromosoma 14. Tiene 159 genes. La siguiente. Pero seguimos el algoritmo que empezamos examen físico, prueba de laboratorio, citogenética, genoma, y ahora vienen estudios genéticos de validación. Y en este caso, ¿qué queremos validar?
Si hay una duplicación del cromosoma 9, vamos a pasar una sonda de Fish justo de 9p y ustedes verán que hay 1, 2, 3 señales. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Validamos esa ganancia. Y además hicimos ensayo Cometa-Fish. La Cometa es la prueba por excelencia para evaluar daño. Teníamos una familia que los padres tenían 50 megabases de daño, eso no es normal, y efectivamente encontramos unas cometas enormes en todos los miembros de la familia. Cuando hicimos la historia, en ningún momento logramos percibir que estuvieran expuestos a algo ni que vivieran en un sitio con riesgo, pero algo debe estar pasando porque se están exponiendo a algún genotóxico. La siguiente. Y nos queda entonces por aclarar trisomía 9 o ganancia de 3p y nuestro paciente. Comparamos todas las características físicas que presentó. Y aunque podríamos pensar el 3, ya lo descartamos. ¿Por qué lo descartamos? Porque tanto la mamá como la paciente tenían la misma ganancia. Si la madre no presenta fenotípicamente nada y si la paciente, quiere decir que entonces ambas pueden tener esa misma ganancia sin efecto. En cambio, el 9 además resultó que nuestra paciente, al igual que lo que se ha descrito en la literatura sobre ganancia del 9, habla de ausencia de alteraciones cardíacas, que sí son frecuentes con la ganancia del 3. Con lo que realmente pasamos de un cariotipo que describieron 3 laboratorios más nosotros, porque inevitablemente volvimos a hacer la citogenética, pasamos ahora a un cariotipo que es 46XX, trisomía parcial del 9 por traslocación entre el 9 y el 14. Es un caso raro, no hay estos casos en la literatura, lo describimos ya hace unos años, pero entonces vean ustedes que este era el ejemplo mostrarles en orden cómo aplicamos las técnicas. La siguiente. Y ahora vámonos al revés. Digo, pero si ya somos modernos, ya tengo el secuenciador masivo de genes, me llega este paciente mal formado, vamos directo. Pero vamos directo, yo sorpresa, me encuentro que en el cromosoma 13 y en el 17 hay una variante de significado incierto. Esta mañana el doctor García les explicaba la categoría de variantes, benignas, de significado incierto y patológicas. Significado incierto, como lo dice, no me está diciendo nada. Ojo, con más investigación, poco a poco, puede esa variante ser reclasificada en patológica o en benigna. Pero, ¿para qué empecé por la secuenciación masiva si no tengo el resultado? Ahí vámonos a aplicar el algoritmo. Empezamos entonces, acuérdense, un buen examen físico, una buena historia. Aquí vemos que los padres son primos hermanos. Y empezamos el cariotipo. Y el cariotipo me muestra un anillo del cromosoma 13. Los cariotipos de los padres son normales. Vamos a la siguiente. Ahí, en el estudio genoma, ya tengo el de la secuenciación masiva, hago también array, y en el array aquí puedo ver el cromosoma 13, exactamente el tamaño de la pérdida, que es obvio, el cromosoma perdió material y se une a sí mismo formando el anillo. Y la siguiente, la correlación de los datos clínicos con los genéticos, que justo los genes implicados en distintas alteraciones a lo largo de todo el genoma por array estaba asociado al fenotipo. La siguiente. Para consolidar el algoritmo, nuevamente examen físico, historia clínica, pruebas de laboratorio complementarias, estudio de citogenética convencional, la siguiente, estudio del genoma, ya sea tanto NGS como array. Yo diría que en orden primero arrays y luego NGS, estudios genéticos de validación, la correlación de datos clínicos y genéticos, asesoramiento genético y seguimiento genético. Entonces ahora empezamos el último caso, gracias. Una niña que nos llegó hace muchos años, incluso a propósito la foto a blanco y negro, tenía una serie de características físicas, tenía solo 10 días de nacida y en el estudio de citogenética convencional tenía anillos del cromosoma 4, ya sean monocéntricos, dicéntricos o entrelazados. Muchos han planteado el síndrome del anillo cromosómico, pero síndrome, y nosotros vamos a discutir que esa palabra no es válida. La siguiente. Resulta que es un caso raro. Desde el año 1969 hasta la fecha que publicamos, 2019, solo se habían descrito 51 casos en el mundo, casi a uno por año. Y las rayas a la derecha del cromosoma 4 muestran la extensión de la pérdida, tanto en brazo corto como en brazo largo. Por aquí está nuestro caso. La siguiente. Pero, ¿qué pasa en las características físicas y por qué discutir que para nosotros no existe el concepto de síndrome cromosómico?
detectamos 53 características. Las 3 primeras, retraso de crecimiento, microcefalia y bajo peso al nacer, fueron obvias y presentes en alto porcentaje. Las otras 50 características en porcentajes más bajos del 30%. Entonces, no podemos hablar de un síndrome con tanta heterogeneidad. Y más bien empezamos a pensar, ¿dependerá de la cantidad de material genético que está perdido? Pues, ¿se acuerdan que vamos a hacer estudios de validación? Aquí tenemos una fiche, el centrómero en verde, los telómeros de 4P en rojo, el anillito, pues no lo tiene. Para 4Q, igual, centrómero en verde, 4Q al final en rojo, el anillo en verde. Y bueno, se ve tanto en metafase como en interfase. Siguiente. No todos los estudios desde el año 69 tienen FISH. Recuerden que la FISH surge en los años 80, son pocos casos, pero en negro nos muestra la extensión de lo perdido, en blanquito lo que se mantiene. La siguiente. Seguimos con el algoritmo y ahí venimos con el genoma. Y yo he hablado de esos arrays. ¿Y qué son esos arrays? Es un chip. Es de este tamaño, más o menos como una moneda de 25 centavos. La siguiente. ¿Y qué encontramos? Curiosamente, tanto en 4P como en 4Q, pérdidas y los genes implicados en esa zona, pero también encontramos una ganancia. Resultó que de todos los anillos del 4 descritos en la literatura, el nuestro era el primero que había sufrido un proceso que se llama duplicación de lesión e inserción, desde el punto de vista citogenético. La siguiente. Así es como se ve el array. Todo el punteado significaría que está 2 copias, una de papá y una de mamá. Pero si los puntitos están para abajo, como ven en las partes terminales y con recuadro rojo, son pérdidas. Si los puntitos están para arriba y con recuadro verde, una ganancia. También muy poquitos casos en la literatura han hecho arrays para este anillo del 4, pero el nuestro mostraba la extensión de pérdida, además de ganancia. La siguiente. Y correlacionamos los datos clínicos con los genéticos, genes que estaban explicándonos el problema mental, cuáles estaban asociados a la microcefalia, cuál es el retraso de crecimiento. Se brinda el asesoramiento genético, la siguiente, y luego se hizo, la siguiente, seguimiento genético. O sea, la nena la vimos a 10 días de nacida, en esa época solo teníamos citogenética, la volvimos a ver a los 5 añitos, le hicimos la FISH, y a los 10 años, que es la foto que ven acá, ya hicimos los arrays. O sea, tratamos de hacer un seguimiento, y sobre todo porque en el anillo es muy inestable y vemos distintas formas. Y veíamos que el mosaico del anillo cambió en el tiempo. La siguiente. Y esta es un resumen de todo el algoritmo, pero de otro caso. Una niña también que nos llega pequeñita, hacemos el cariotipo, es una síndrome de Turner, y además, la siguiente, tiene traslocación entre los cromosomas 2 y 12, pero no es equilibrada, tiene pérdida del 12, el array nos dice exactamente qué pérdidas, qué genes implicados, validamos por FISH esa pérdida, y además en el cromosoma 2 también dice pérdida de una copia, y en esa zona se encontraba este gen MSH2, validamos también con secuenciación Sanger, secuenciación convencional, y vemos que los padres eran heterocigotos CT, la niña es solo C. Es obvio, podría de pronto ser una homocigoto recesiva, pero bueno, el tener solo un alelo C está acorde a esa pérdida que vimos por secuenciación. Igual, asesoramiento a los padres y luego el seguimiento más tarde, varios años después a la misma paciente. La siguiente. En asesoramiento genético, ¿qué mencionarles? Que gracias a eso, en este núcleo familiar se explicó la situación. La niña heredó la traslocación 212 de su madre, pero en ella era equilibrada. Y eso explicaría que en ese núcleo familiar hubiera un aborto primero. El día lunes, Elizabeth Lamar les explicaba la separación de las cromátidas y los cromosomas. Y según si esa disyunción es correcta o no, puede ocurrir que tengas personas portadoras sanas, y en este caso también se explicó que un hermano de la madre también en su núcleo familiar había tenido un aborto. Probablemente hubo una mala disyunción y obviamente no va a ser ese producto viable. La siguiente. Entonces, pasamos de la genética, de estudiar gen por gen, pescar gen por gen, que además no es gen completo. Cuando uno hace Sanger, son pedacitos de exones, a estudiar genes completos por la genómica. Y esta es una imagen que va desde el cromosoma 1 hasta los cromosomas sexuales, en que si todo fuera normal deberíamos verlo blanco. Es un software, es un programa, pero
Los azules y lilas nos hablan ganancias y los marrones y amarillos nos hablan de pérdidas. Estas son unas líneas celulares a propósito por mostrar muchas alteraciones. La siguiente. Entonces, ese array, ese chip, lo tenemos en la vida diaria. El chip del teléfono, que almacena todos nuestros contactos, música, vídeos, etc. O el chip de la tarjeta de crédito, que guarda todas nuestras transacciones. Entonces, si el chip puede guardar tanta información, ¿por qué no va a haber un chip que guarde entonces todo nuestro ADN? Y entonces hay chip de ADN, hay chip de ARN. Es de este tamaño, la siguiente. Y este es el algoritmo que no solo para enfermedades raras, que es lo que nos cita el día de hoy, sino que sepan que el algoritmo también puede haber para otras cosas como es el cáncer, con alguna variante. Antes de empezar la citogenética, pues si es un cáncer hematológico, pues haré la separación de células. No quiero que me llegue la médula total, quiero que me llegue de pronto la CD138, que es típica de un mieloma. Y además podemos hacer investigación y poder describir posibles dianas terapéuticas, siempre asociadas a que el fármaco funcione. Que además recuerden que en nuestra población, que tenemos tantas variantes, algunos fármacos no van a tener la misma eficiencia que va a tener entonces en otras poblaciones. La siguiente. Entonces, ¿qué es un array? Pues entonces es un grupo de puntitos de ADN fuertemente adheridos a una superficie. Que puede ser vidrio, que puede ser papel, etc. La siguiente. Vamos a tener array de expresión, la siguiente, que esto fue genial cuando se describe la primera vez los arrays de expresión. Tú ponías muestras de leucemias. Y ustedes ven que el árbol te la separa en azul oscuro, azul claro, rojo, rosa, verde. Porque gracias a la expresión de genes se pudo separar si era leucemias mieloides o linfoides, o agudas o crónicas. Gracias a que en rojo sobreexpresión, verde infraexpresión de genes de proliferación, del centro germinal, etc. O sea, que realmente, según cómo se expresan los genes, tú podías realmente separar y clasificar correctamente las leucemias que tú solo cargaste como leucemias, sin más información. Los arrays de mapeo, que son los que mostré hace un ratito, pues lo normal, este es otro software, si todo está en rosa, rojito, es normal. Ustedes ven unos muy claritos, son pérdidas de uno de los alelos, ya sea de padre o de madre, pero el recuadro nos está mostrando banditas totalmente blancas, en eso se perdió el material tanto de padre como de madre. La siguiente. Arrays de exones, a veces queremos, si ustedes se acuerdan del corte y empalme de los procesos de splicing, pues tienes en gris exones, en celestito intrones, exón 1, 2, 3, 4. Pero pronto a veces tienes anomalías como esta, que el exón 1 se te junta con el exón 4. Perder la información de exón 2 y exón 3, ya es suficiente para que ya ese gen probablemente no va a ser funcional. La siguiente. ¿Cómo funciona? Ese cuadradito, que es tal cual de ese tamaño, adentro va a tener un montón de cadenitas simples de ADN. ¿Simples para qué? Para que se pueda unir el ADN de nuestro paciente. La siguiente. Entonces, si el ADN de nuestro paciente lo vamos a desnaturalizar, lo vamos a cortar, y al principio, el de siempre, que citosina se junte con guanina y adenina con timina. Ahora, arrays hay de muchas marcas y de distintos tamaños. Este, por ejemplo, que muestra aquí, pues tiene más o menos un tamaño de 25 letras. Y vean ustedes, ¿qué ocurre? Puede ser que las letras todas sean complementarias perfectamente excepto una, pero basta que una no lo sea, ya no se une. ¿Y qué es lo que pasa cuando se une? Si se une, va a emitir una señal fluorescente porque el ADN que vamos a introducir va a estar marcado. Aquí pongo un color lila en el extremo para decir, va a haber una señal de fluorescencia. Vean ustedes, estos que se unieron da una fluorescencia, estos que no se han unido porque puede ser que haya una pérdida, no va a haber señal. La siguiente, y la fluorescencia se va a medir en intensidad, va a dar un número, cuando no haya unión no va a haber ninguna fluorescencia. La siguiente, a veces puede ocurrir que para cada fragmento de ADN hay muchas de estas banditas, pues haya una unión en exceso y eso va a ser típico de una ganancia. La siguiente. ¿Qué era lo que nos va a permitir hacer árboles? Gracias. Entonces, ¿cómo funciona? Ahí es solo presionar sobre color negro, ¿no? Se abrió el video, está todo junto, la carpeta con el videito. Sí. Ah, bueno, entonces nada. Bueno,
No pasa nada, simplemente era cómo se genera esas cadenitas. Es un poco como las impresoras. De hecho, la Hewlett Packard compró una de las marcas de array. Vean ustedes, simplemente va inyectando una base sobre otra hasta generar esas cadenas de 25 letras. Cuando tenemos el ADN de nuestro paciente, lo desnaturalizamos, se separa, se fragmenta y se va a unir. Cuando vean este que se está uniendo, va a emitir una señal. Pero vean que aquí al lado hay otros que no se han unido, no emite señal. La siguiente. Y entonces, este es el equipamiento. También avisarles que también tenemos los arrays en Zoica, cosa de que ya sea para diagnóstico o investigación, pues que sepan que hay el equipamiento en el país. La siguiente. ¿Cómo empezamos? En los años 2000, a inicio del 2000, no había todos los software y los programas, todo era ojo. Entonces aquí tenía códigos para los pacientes, GenWin, Win2, Win3, la siguiente. Y ven ustedes que a ojo yo veía que tenía un valor de fluorescencia de 1, de 6 y de pronto 102. No, pues eso, ganancia. Pero imagínense a ojo, aquí están las gafas. La prueba de que nos quedamos ciegos viendo eso. Hoy en día hay un montón de software. La siguiente. Y ha habido también una evolución de los arrays. Voy a mostrar un montón de marcas, no tengo conflictos de interés que declarar, pero ha pasado de estudiarse poquitos miles de genes a estudiar ya 1 millón de fragmentos que cubren todo el ADN. La siguiente. Esta es otra marca también. Empezaban con poquitos. Vean ustedes la década de los 2000 hasta ahora. La siguiente. Este, por ejemplo, estudiaba 22.000 sondas, ahora 1 millón. La siguiente. O ahora esta otra marca, 2 millones de sondas. La siguiente. Entonces nosotros hemos hecho un análisis comparando, porque cuando estamos en nuestra situación que no hay tantos fondos, hay que elegir pues la marca que realmente satisfaga nuestra necesidad. La siguiente. Entonces, ¿cómo se ve otro software? Hay muchos software y son gratuitos. Si tenemos 2 cromosomas, uno de mamá y uno de papá, la línea tiene que ser en el centro para decir que hay 2 copias. Pero si está la línea hacia la izquierda, ha habido una pérdida, o si está totalmente a la izquierda, vean que la madre aquí también tiene una pequeña pérdida, está totalmente a la izquierda. O puede haber ganancias, entonces la línea sería a la derecha. O aquí combinado, pérdidas y ganancias. La siguiente. Entonces, recuerdan el dogma central de la genética. El ADN transcribe ARN, traduce proteína. Pero ¿qué pasa si no existe el ADN? La siguiente. ¿Cómo sé que no hay? Pues aquí totalmente cero, no hay ADN. El ADN, la siguiente, no se transcribe a ARN. ¿Y cómo sé que no hay expresión? Ya lo sé en teoría, pero lo voy a confirmar. Tengo a raíz de expresión. Vean ustedes, si tengo 2 copias, el nivel de expresión del ARN mensajero tiene este nivel. Cuando solo tengo una copia, la mitad de expresión, y aquí nada, porque no hay ARN. Y a su vez, no hay traducción. Lo confirmamos por Western blot. Tenemos una proteína estándar, vean que la intensidad es más o menos igual, la que cuando el ADN está bien y el ARN también, pues la proteína también. Aquí la mitad de la señal y aquí nada de expresión. Pero ya he hablado de genómica y un orden de eventos. Y cuando mostré secuenciación como única prueba primera, empezamos con las variantes de significado incierto. ¿Y qué pasa si empiezo por los arrays? Pues si empiezo por los arrays me puedo encontrar con una situación como esta. Olvídense los cromosomas, vean aquí a su izquierda. Tengo el cromosoma 1 y la barra roja me dice, sí, usted tiene 2 copias aquí de la parte terminal del 1, pero tiene una pérdida intersticial y tiene una ganancia todo el brazo largo. Ante eso uno se queda pensando, ¿y qué pasó con este fragmento y estas 3 copias dónde están? Entonces, sí nos gusta mantener el algoritmo desde la citogenética. Lo que ha ocurrido, vean ustedes, aquí tengo un cromosoma 1 normal, este que ven la parte blanca, que es la parte terminal, efectivamente son 2 copias, la parte intersticial no existe. ¿Y qué pasó con el tercer brazo largo del 1, la siguiente? Lo que ocurrió es que también, si veo el array, me dice que en el cromosoma 5 tengo 3 copias, y ahí la siguiente es que el brazo largo del 1 se ha traslocado al cromosoma 5. Entonces, no es solo saber cuestiones numéricas, sino saber cómo está reorganizado ese material genético. La siguiente. Y bueno, en lo que es, para ir cerrando, enfermedades raras, vamos a tomar una muestra de sangre y para eso vamos a usar este tipo de arrays. Bueno, en esta marca se llama así, CitoScan. Pero también que sepan que si tenemos
piezas de tumor sólido embebidas en parafina, pues usaremos otro tipo de array, y a la vez, una vez que conocemos el genoma, vamos a querer conocer la expresión de genes. Aunque pueden haber otros procesos en la transcripción, en la infección, que pueda afectar a veces la expresión, pues vamos a de todos modos a acercarnos a esta primera por ARN mensajero. Y finalmente decirles que el trabajo actual, ya sea de diagnóstico, seguimiento, investigación, exige pues utilización de técnicas que te den mucha información, que nos permita trabajar con escaso material biológico en poco tiempo, y en eso debo recomendar que si se va a hacer estudios de enfermedades raras y va a haber un centro de referencia, pues que trabajen con microarreglos que realmente nos van a dar mucha información en poco tiempo. Es indudable la importancia que tienen los microarreglos en el diagnóstico y seguimiento de diversos problemas, por eso también traje el algoritmo en cáncer, y es importante aplicar ese algoritmo con todas las tecnologías. Muchísimas gracias. La siguiente, porque si no tenemos ahora tiempo para las preguntas, porque me dicen que estábamos pasados de tiempo, pues decirles que si tienen alguna inquietud, escríbanme, aquí tienen mi correo. Muchísimas gracias.